Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Éxodo, en el capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. Vamos a leer 2 o 3 versículos que son los relacionados al mandamiento acerca de las imágenes. También vamos a estar explicando, si el Señor nos lo permite, qué es lo que la Iglesia Católica Apostólica Romana cree acerca de esto que nosotros vamos a leer. Tengo que hacerles saber de que lo que estamos leyendo aquí es ni más ni menos que los textos que encontramos en la versión Torres Amat, que es una Biblia católica. O sea que directamente de la Biblia católica nosotros vamos a leer los versos que nos ocupan. Amén. Para que de esa manera, si hay algún amigo católico que nos está viendo en el video o nos va a ver más tarde, entonces conozca que no estamos utilizando una Biblia evangélica, la que comúnmente usamos nosotros para nuestros estudios y prédicas, en la versión Reina y Valera y del año 60, pero no, estamos utilizando la misma Biblia católica que se utiliza en todas las iglesias católicas en el mundo hispano, que es la versión Torres Amat. Amén. Así que vamos a leer esto que se encuentra en el libro de Éxodo, que es muy semejante, casi idéntico a lo que tenemos en nuestras Biblias, en el capítulo 20, el verso 3. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Amén. O lo puede leer de aquí también, pero me gustaría que si usted lo tiene en su versión Reina y Valera del 60, también lo compare y lo acompañe en la lectura en su Biblia para que veamos algunas diferencias que podamos encontrar. Si usted después tiene preguntas, como ya dije anteriormente, usted levanta la mano y puede hacer referencia a alguna diferencia que usted nota o alguna pregunta en la medida que nosotros vamos desarrollando este breve estudio. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor que leemos en Éxodo capítulo 20, verso 3 en adelante. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás para ti imagen de escultura, ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás ni rendirás culto. Yo soy el Señor Dios tuyo, el fuerte, el celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos, digo, que me aborrecen, y hago misericordia a las multitudes, ¿verdad? A los que me aman, a los millares, o a los que me aman y guardan mis mandamientos. Gloria a Dios. Hasta aquí. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y pedirle al Señor que nos esté guiando en estos momentos que estamos estudiando la palabra. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de Jesús. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra que ha sido leída. Y también te damos gracias porque tu Espíritu nos acompaña, Señor, en este momento para traernos, Señor, la gracia, el conocimiento, la revelación que va a edificar nuestras almas, Señor, y también aquellos, Señor, que no tienen una comprensión clara de esto, les ha de traer luz, Señor, porque tu palabra es un faro que ilumina nuestras vidas y nuestros caminos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu asistencia. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermano. Gloria a Dios. Bueno, como dijimos, hemos leído este texto de la misma iglesia, de la misma Biblia que se utiliza en las iglesias católicas, la versión Torres Amat. También se utilizan otras versiones, pero en español esta es la Biblia de referencia en los círculos católicos. Así que aquí vemos entonces una realidad clara, que este es un mandamiento. Porque si usted lee el contexto de este capítulo 20, va a encontrar que aquí se nos muestran los famosos 10 mandamientos. ¿Cuántos son los famosos 10 mandamientos? Amén. Gloria a Dios. También sabemos que en la Biblia hay muchos otros mandamientos, son 613 mandamientos, pero en estos 10 mandamientos que encontramos en Éxodo capítulo 20, se nos resume
¿verdad?, la importancia que tiene el obedecer a Dios, y también nos revelan el carácter de Dios y lo que Dios quiere para nosotros. O sea, en estos 10 mandamientos, que no vamos a estudiar ahora todos los mandamientos, sino nos vamos a ocupar de no te harás imagen delante de mí. Bueno, yo quiero decirles de que la Iglesia Católica Apostólica Romana no considera esto un mandamiento. O sea, ellos obviamente lo desconocen como un mandamiento, pero como no pueden eludir el hecho de que son 10 los mandamientos, entonces lo que han hecho es dividir el último mandamiento, que lo voy a leer. Dice aquí, más el séptimo día, ese es el día de reposo. Voy a hacer un resumen rápido de los mandamientos que encontramos en Éxodo 20. Luego encontramos el honra a tu padre y a tu madre. Luego encontramos no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y luego viene el último mandamiento, que nosotros lo tenemos como el 10º, que dice, ponga atención, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bueno, la Iglesia Católica, precisamente por desconocer el mandamiento de no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, etc., entonces se ha visto obligada a descomponer este último mandamiento, el 10º, en 2 mandamientos para que les queden 10. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Como 9º mandamiento ponen, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo. Ese sería el 9º. Y el 10º, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ninguna cosa alguna de tu prójimo. Entonces, de esa manera, ellos creen que han intentado resolver el problema de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque no es realmente un problema de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos están claramente expresados aquí en Éxodo capítulo 20. Pero en su terquedad, y disculpen si alguno ofende algunos términos que voy a utilizar, pero no puedo llamarlo de otra manera, que es terquedad, para reconocer de que el mandamiento que no te harás imagen es claramente una orden, un mandamiento de parte de Dios. Pero como ellos, todos sabemos, se hacen imágenes, ya sean estatuas, ya sean imágenes de talla en madera, imágenes de mármol, de hierro, de metales, también hacen imágenes pintadas, etc. Distintos tipos de imágenes a los cuales ellos se inclinan. Ellos no dicen adoran, sino que les dan devoción. Vamos a explicar algo también acerca de eso. Pero todas esas imágenes no deben de ser reconocidas, ¿verdad? Sin embargo, ni darle tampoco esa devoción que ellos dicen darle, y es claramente oponerse a la voluntad de Dios. Vamos a explicar algunas cosas acerca del por qué este es un mandamiento que no debe de ser quebrantado. Entonces, aquí vemos claramente que la Iglesia Católica ha intentado a través de los siglos de imponer esto. Y lo ha tratado de imponer no solamente con razón, porque obviamente no hay ninguna razón aquí que nosotros podamos comprender con algo lógico, algo normal, natural, sino que ha sido una triquiñuela, ¿sí? ¿Para qué? Para pretender salirse con la suya e imponer aquel concepto de que ellos no están entonces adorando ídolos, adorando imágenes, porque en realidad ese no es un mandamiento. Entonces, el tema aquí es comprender de que la Iglesia Católica Apostólica Romana, y creo que muchos de nosotros hemos sido católicos apostólicos romanos, otros no han tenido esa condición. En mi caso sí, yo estudié el catecismo, lo tuve que estudiar porque tuve que tomar la primera comunión a la edad de 9 años de edad. Y ustedes saben que ha sido católico y ha tomado la primera comunión, famosa primera comunión, entonces, que es una
obligación estudiar el catecismo. Y el catecismo romano, si alguno lo tiene, o se puede conseguir fácil en internet, en Google también, uno va a encontrarse acerca de este mandamiento, de que ellos no lo reconocen como un mandamiento en el catecismo, y usted en el catecismo va a encontrar esta división que hemos visto en el último y 10º mandamiento y que acabamos de explicar. Amén. En el catecismo lo dice claramente, pero vemos en la Biblia que ellos utilizan, la versión Torres Amat, que aquí es bien claro lo que dice, que no tendrás dioses ajenos delante de mí y no harás para ti imagen de escultura ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las que hay debajo de la tierra. En otras palabras, ningún tipo de imagen, ningún tipo de escultura para darle ni adoración ni tampoco devoción, porque dice: no te inclinarás a ellas, no las adorarás, no le rendirás culto. Rendirse culto es darle pleitesía a esas imágenes, ¿sí? A esas cosas que Dios prohíbe terminantemente a lo largo y a lo ancho de su palabra. Hay muchísimos versículos en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento, que nos dan claramente el concepto de que las imágenes no tienen por qué ser adoradas, ni darles pleitesía alguna, ni darles ningún tipo de devoción, porque sencillamente está prohibido en la Escritura. Amén. Hasta aquí yo me voy a detener para ver si hay alguna pregunta. Gloria a Dios. No hay preguntas, a lo que vamos. Gloria a Dios. Bueno, entonces, el tema es este. El catecismo dice una cosa, pero la Biblia dice otra. Amén. Así que si hay algún amigo católico que está viendo esto, yo le invito a corroborar lo que estamos diciendo. Abra su Biblia, lea como hemos leído la Biblia o la versión que usted tiene a su disposición. Si no tiene ninguna, yo le recomiendo que busque una Biblia y la comience a leer, porque no hay nada más maravilloso que comenzar a leer la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, para que la luz del Señor venga a nuestras vidas. Y usted va a notar que cuando comience a leer la Biblia con un corazón sincero, su vida va a empezar a cambiar. Los conceptos que tiene hasta el presente van a ser iluminados, y eso va a traer una convicción de que la palabra de Dios es la verdad y hay que seguirla, porque si es la palabra de Dios, merece ser seguida, obedecida, creída. Amén. Gloria a Dios. Entonces, aquí vemos algo muy importante, y esto puede servirnos a todos los que queremos de alguna forma hacer apologética, como expliqué antes, que la apologética no es más ni menos que la defensa de la fe. ¿Sí? Apologética es la defensa de la fe que profesamos. Tenemos una creencia sostenida, sustentada en la palabra de Dios, y entonces en base a esa palabra nosotros defendemos lo que dice la Escritura ante el error, ante la herejía. Y queremos decir que esto, a nuestros amigos católicos, no es más ni menos que una herejía. Amén. Pero bueno, cada quien tiene sus ideas, pero es la palabra de Dios la que nos va a estar iluminando. Antes de seguir avanzando, también quiero hacer una aclaración. Muchas veces nosotros podemos traer esta explicación a nuestros amigos, familiares católicos, y no lo van a poder entender. Aunque usted le hable y le hable y le hable y le repita los conceptos, y aunque usted le haga leer a ellos mismos, esto como a mí me ha pasado, yo le hago leer al católico cuando tengo la oportunidad: léame esto que dice ahí, y que me dé una explicación de acuerdo a lo que él entiende. Muchas veces se niegan, pero hay algunos que son sinceros, ¿sí?, que realmente quieren conocer la verdad, y entonces se animan y leen. Pero entonces ahí llega el momento en que nosotros los podemos confrontar con lo que ellos mismos están leyendo. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, y aquí entonces nos tenemos que dar cuenta de que aunque lean ellos la verdad y la puedan comprender mentalmente, intelectualmente,
muchos de ellos no van a poder aceptarla. ¿Por qué? Porque hay una incapacidad. Diga conmigo, incapacidad. Incapacidad. Esa incapacidad es una incapacidad espiritual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que realmente va a comprender la Escritura, va a creerla y la va a recibir, es aquel que ha nacido de nuevo. Amén. Aquel que ha, ¿qué pasado? Nacido de nuevo, ¿sí? Este es un concepto que no está claro para el católico. Precisamente nunca lo escucha. ¿Por qué? Porque sus sacerdotes no le explican acerca de lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, acerca de lo que es el nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento es nacer de nuevo, o sea, nacer como otra persona en la manera espiritual, nacer con una nueva naturaleza. Entonces, al no tener ese nuevo nacimiento católico o cualquier otra persona, ¿verdad?, de cualquier religión, o que tenga o no tenga religión, entonces no va a comprender la Escritura. Puede tener un conocimiento intelectual, pero nunca va a comprenderlo realmente espiritualmente. Y entonces siempre va a encontrar esa traba, hasta que la verdad llega a su vida y se provoca ese nuevo nacimiento. Amén. Si no hay nuevo nacimiento, no hay vida cristiana. Si no hay nuevo nacimiento, no hay conocimiento genuino de Dios. Si no hay nuevo nacimiento, no se comprende realmente en profundidad la palabra. Nunca las personas que no nacen de nuevo pueden comprender lo que dice la Biblia a cabalidad. Y esto es lo que dice la palabra. Fíjese una cosa, dice, el mandamiento dice, no te harás para ti imagen de escultura, y lo sigo leyendo de la misma Biblia católica, dice, ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo. ¿De las cosas que hay en dónde? En el cielo. En el cielo. Usted le puede repetir a su amigo, compañero de trabajo, familiar católico, ¿qué cosas? O le puede preguntar, ¿qué cosas hay en el cielo? ¿Sí? Entonces, el católico le va a responder, bueno, Dios. Dios está en el cielo. ¿Quién más está en el cielo? Los ángeles están en el cielo. Pero ¿qué dice acá el mandamiento? No te harás para ti imagen de escultura, ni ninguna figura alguna de las cosas que hay arriba, ¿en dónde? De vuelta en el cielo. Entonces, cuando usted le hace repetir eso a las personas, se dan cuenta de que entonces no hay que hacer figura de Dios, ni figura de ningún ángel, por virtuoso que esa criatura angelical sea. Nosotros tenemos la ordenanza de parte de Dios que no tenemos que rendirle culto a esas criaturas. ¿Por qué? Porque al único que le tenemos que rendir culto es a Dios. Amén. Y eso es lo que está en el cielo. Pero ¿qué más hay en el cielo? Entonces, amigo católico le va a decir a usted, bueno, allí también está María. María está en el cielo. Y si no se lo dice, usted se lo puede hacer acordar, ¿verdad? Porque sí, la Virgen María está en el cielo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Los católicos nos acusan de que nosotros no amamos a María. Sí, claro, ¿cómo no vamos a amar a María si María es la madre del Señor Jesús? Amén. Ella lo trajo a existencia en este mundo. Pero ese no es el tema que queremos compartir ahora. Pero sí tenemos que decir que María está en el cielo. Amén. Pero ¿qué dice la Escritura? Que no te harás imagen de ¿qué? De lo que está en ¿dónde? En el cielo. Y entonces está claramente prohibido, porque no hay que rayar la necedad para no darnos cuenta de que si está María en el cielo, si hay otros santos en el cielo, no hay que hacer imagen de ellos. ¿Para qué? Para darles culto, para darles pleitesía, para darles adoración. Bueno, ellos no dicen, no, nosotros no adoramos, solamente tenemos devoción, le damos devoción a los santos. ¿Y dónde están los santos? En el cielo. ¿Pero qué dice acá? Dice que no hay que darle adoración a las cosas que están arriba. ¿En dónde? En el cielo. Amén. Entonces, ya con ese concepto claro, y usted no se sale de ahí, porque siempre el amigo católico va a querer
desviar la conversación, va a querer sacar otra cosa, va a querer salir para un costado, eludir el tema. Tratar de a usted alejarlo de eso. ¿Por qué? Porque ellos saben que no hay defensa alguna. No hay defensa alguna contra eso. Pero la necedad, permítame decir así, la necedad que lo ha llevado, ¿verdad?, la falsedad de la religión, entonces les impide a ellos reconocer, ser sinceros, ser genuinamente sinceros y decir, sí, es verdad, lo que está en el cielo no merece que se le haga figura, que se haga escultura o que se haga algo, ¿sí?, para darle devoción. O sea, está terminantemente prohibido, gracias hermano, terminantemente prohibido hacer imagen, lo dice aquí, como hemos leído de la propia Biblia católica, no quiero dejar de hacer énfasis en eso, de que entonces cualquier tipo de imagen que el ser humano puede hacerse de lo que está arriba en el cielo es una clara violación de este mandamiento de Dios. Amén. Amén. Quiero preguntar si estamos entendiendo todo esto, estamos siendo claros. Amén. ¿Alguna pregunta? Quizá usted tenga alguna experiencia que le ha hecho ver a alguien este tema o este punto, y quizás yo me ha tocado muchas oportunidades exponerlo esto de esta manera, y algunas personas tratan de defenderse de una manera, otro de otra, porque ellos también quieren hacer su propia apologética católica. Yo he discutido con muchos apologetas católicos, quiero decirle, no hay defensa contra esto. Amén, porque esta es la pura palabra de Dios, y la palabra de Dios es verdad. Y entonces ellos sí lo que tienen son artilugios, mañas, para tratar de torcer lo que usted está diciendo y querer llevarlo al terreno que ellos quieren llevarlo a usted, ¿verdad? Y hacerle pensar a usted las cosas que ellos suponen que son verdad. Eso es una triquiñuela intelectual, eso no sirve. ¿Por qué? Porque ellos es la única manera que tienen para convencer a las personas utilizando triquiñuelas intelectuales. Pero la verdad de Dios no se manipula de esa manera. La verdad de Dios es sencillamente el acto soberano del Espíritu Santo de traer luz al corazón de los hombres. Amén. Es la obra de Dios la que nos trae la verdadera luz. Y por supuesto, nosotros tenemos que exponer la palabra, y cuando la palabra ilumina a esas personas y son sinceras, porque aquí hay que comprender esto, cuando un corazón es sincero y quiere aprender la verdad, lo va a aprender. Amén. Va a conocer la verdad. Entonces, aquí tenemos la arma mortal, digo yo, contra la idolatría católica. Amén. No solamente arriba en el cielo, sino también abajo aquí en la tierra, ni las que hay en las aguas debajo de la tierra. Cualquier tipo de criatura, porque la Iglesia Católica explica esto de esta manera. Ah, no, pero eso lo que dice ahí es acerca de ídolos paganos. ¿Sí? Le van a decir a usted, esos son ídolos paganos. No hay que adorar ídolos paganos. Claro que no hay que adorar ídolos paganos. Pero los ídolos paganos estarán en el cielo. Usted le puede decir así. ¿Hay algún ídolo pagano? Si sabemos que es un ídolo pagano, todos comprendemos lo que es un ídolo pagano, ¿verdad? Por ejemplo, las imágenes de Acera, Astarte, Semiramis, todos los dioses de los fenicios eran dioses paganos, ¿sí? Hoy en día también se conoce como paganismo la adoración que hacen muchísimas personas, hasta inclusive al propio diablo. Satanás también es objeto de adoración por muchos seguidores que él tiene. Amén. Usted sabe que aquí en los Estados Unidos está establecida la iglesia de Satanás y tiene reconocimiento oficial, ¿sí? Así como lo tenemos nosotros, otorgado por el gobierno, también ellos tienen el reconocimiento para poder desarrollar el culto a Satanás, ¿sí? Entonces, ellos tienen esa permisión de parte de la ley. ¿Y qué sucede? Ellos creen que entonces están adorando algo, porque Satanás obviamente está en el cielo. No.
¿sí? Pero hay otras deidades que tampoco están en el cielo, ¿sí? Entonces, ¿dónde están? ¿En la tierra o debajo de la tierra? Entonces, la Biblia dice que no hay que hacerse imagen ni escultura alguna de todas esas deidades falsas, paganas. Pero también de lo que el católico a veces cree, de que cristianizando, ¿verdad?, a un santo, ¿sí?, o a la misma Virgen María, entonces sí es lícito hacerse una imagen de la Madre de Jesús, a la cual llama también la Madre de Dios. Ese es otro tema, eso es, cuando hablemos específicamente de María, entonces vamos a traer a colación este tipo de cosas, de lo que es lo que cree la Iglesia Católica acerca de María. Pero uno de los términos que utilizan es María, Madre de Dios. ¿Por qué? Porque si fue Madre de Jesús, entonces ellos creen que como Jesús es Dios, y no tienen claro, ¿verdad?, qué Dios están adorando, porque aunque ellos creen en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ellos no tienen claro el concepto de Dios. Ellos creen en una Trinidad, ¿sí? Un Dios con barba, viejito, un Dios jovencito, un poco lampiño, que es el Hijo Jesús, que murió en la cruz, y también creen en una palomita que representa al Espíritu Santo, y entonces ellos creen en estos tres dioses. Eso se llama Trinidad, algo que la Biblia no enseña de esa manera. La Biblia nos habla de un Dios único y un Dios triuno. Triuno. Amén. Ya lo hemos explicado en otras ocasiones aquí, lo que significa el Dios triuno: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas en un solo Dios en tres personas. Amén. Entonces, no vamos ahora a profundizar en eso, pero también ellos incluyen a María en su adoración. ¿Por qué? Porque es la Madre de Dios. Si seguimos el hilo de esa forma de razonar católica, entonces tendríamos que preguntarle a ellos: ¿y quién es el Padre de Dios? Bueno, Jehová, el Padre Celestial. Y ese Padre también tiene una madre y tiene un padre. ¿Y quién es el Padre de María? ¿Me explico? Entonces sería algo totalmente irrazonable y totalmente ilógico establecer una discusión teológica en base a esos razonamientos tan burdos, ¿sí? No podemos nosotros ponernos a esa altura de razonamiento con estas personas, porque como no comprenden claramente la Biblia, la Escritura, y también evitan, ¿verdad?, pensar, porque si pensaran un poquito se darían cuenta de que Dios no puede tener padre ni madre. Amén. 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 Dios no tiene porque padre ni madre, porque Dios es eterno. Algo que no podemos comprender, pero la palabra eterno significa que no tiene principio ni tampoco tiene fin. Amén. Si no tiene principio, quiere decir de que Dios nunca nació como Dios. Dios es Dios. Siempre fue Dios y siempre será Dios. Pero en ese Dios, que la palabra Dios es una palabra que en el hebreo, en el Antiguo Testamento, lo encontramos como Elohim. Ya una vez el hermano Eli explicó esto, un poquito los distintos nombres que encontramos en el hebreo acerca de cómo se lo llama a Dios de acuerdo a su carácter y a sus distintas maneras de manifestarse. Bueno, Elohim significa Dios, ¿sí? Entonces, el tema, Dios, el soberano, el creador, pero el tema es que la palabra de Dios es algo que no se relaciona necesariamente a una única persona. Amén. Hay un versículo en la Biblia, que el verso que dice que Dios es uno, y nuestros amigos unicitarios también, ellos utilizan ese verso para pretender hacer creer a todo el mundo de que Dios es único en ese sentido. Pero la palabra uno en el hebreo es la palabra ejad, así como la estoy pronunciando, E-J-A-D, ejad, que significa unidad. Y para que haya una unidad, obviamente, tiene que haber más de uno. ¿Me estoy explicando?
Más de uno, porque si no, no tiene sentido una unidad. Y eso es lo que es nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero bueno, por eso muchas personas yerran en comprender la Escritura, porque también hay que estudiar un poquito y conocer, ¿verdad?, la terminología hebrea, ¿sí? O la terminología griega. No digo ser experto en hebreo ni en griego, pero sí es una de las materias, son materias que las personas que estudian o predican, o especialmente los maestros y que enseñan la palabra, tienen que preocuparse de al menos conocer los conceptos fundamentales y los nombres de estos detallitos importantes para comprender realmente de qué se trata. Amén. Porque enseñar la palabra es una tarea de mucha responsabilidad. Cualquier equivocación que cometemos al enseñarla, causamos un daño que puede ser innumerable, muy grande, porque no podemos a veces comprender el alcance que tienen nuestros errores. Pero Dios siempre lo encamina bien si nuestros errores, nuestras equivocaciones, no han tenido ninguna mala intención. Amén. Pero es muy importante, hermanos, de que nosotros nos preparemos, que estudiemos y busquemos, ¿verdad?, de todas las formas posibles, comprender, ¿verdad?, claramente la palabra de Dios. Por eso es importante tener alguna Biblia o en hebreo, Biblia, o sea, el Antiguo Testamento, que ha sido escrito en su mayor parte en hebreo, algunas partes en arameo, pero en hebreo, y entonces esas palabras o esos términos importantes, conocer el significado. Amén. Entonces, de esa manera vamos a estar más capacitados para poder nosotros explicar y también para nosotros mismos ayudarnos a comprender mejor el panorama de la verdad bíblica. Amén. Esto es muy importante. Yo recuerdo que en la época que yo me convertí, yo no tenía recursos materiales para andar comprando Biblias en hebreo, ni Nuevo Testamento en griego. No había internet en esa época, hermano. Hoy en día está muy fácil todo. Usted va a internet, hay diccionarios de acceso gratuito. Usted no conoce el significado de una palabra, va a un diccionario. La Enciclopedia Británica, por ejemplo, es excelente. Hay muchísimos diccionarios en Google, por ejemplo, usted lo encuentra en español, en inglés, en todos los idiomas. Entonces, si usted busca en los diccionarios, usted va a comprender mejor el significado de las palabras. Yo le recomiendo que lo haga. Si usted quiere ser un serio estudioso de la Biblia, hágalo. Yo no tuve esa oportunidad de hacerlo y me costaba muchísimo trabajo. Yo tenía que ir a bibliotecas públicas, yo tenía que pedir libros prestados, yo tenía que leer lo que viniera de cualquier lado para poder comprender, leer e informarme acerca de algunas cosas. Cuando yo no entendía algo, yo no tenía un diccionario, de repente había un diccionario pero de español nada más, pero no te da las referencias de lo que quiere decir en el hebreo o en el griego. Entonces es muy importante nosotros ocuparnos de eso si queremos ser serios estudiantes de la Biblia. Amén. Y necesitamos estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la verdad. Y si la palabra de Dios es la verdad, eso nos va a servir para todas las áreas de nuestra vida. Cuando usted conoce la palabra de Dios, eso le va a ser útil en su trabajo, en sus relaciones, en todo. En todo lo va a beneficiar, lo va a bendecir. Usted va a cambiar su manera de hablar, usted va a hablar con precisión, usted va a hablar de otra manera, usted va a convencer, usted va a tener las herramientas que Dios nos da para realmente llegar a las personas, que las personas puedan comprender, entender, que lo que queremos es que las personas se conviertan, pero nosotros tenemos que llevarle la palabra de la mejor manera que podamos hacerlo. El que no pudo estudiar, el que no pudo hacer algo, bueno, Dios le bendecirá de alguna manera, y cuando Dios tiene un plan y un propósito con alguien, Dios lo va a bendecir igual. Amén. Yo he conocido casos de hermanos que se han convertido y del día a la noche salen dando su testimonio nada más y conquistan almas.
¿sí? Y después estudian la palabra, y algunos han aprendido a leer leyendo de la Biblia, hermano. Nunca habían ido a la escuela, y luego fueron pastores. ¿Me explico? ¿Pero por qué? Porque Dios les da esa habilidad sobrenatural para que las personas que no han tenido la oportunidad, ¿verdad?, de prepararse, pero de poder entonces estudiar, de no tener los recursos, entonces no se puede hacer eso. Bueno, Dios le da esa bendición. Pero si usted tiene la bendición, usted tiene todos los recursos, hágalo, hermano. Sería imperdonable que no lo hiciéramos pudiéndolo hacer. Amén. Gloria a Dios. Por eso es tan importante para nosotros exponer esto a nuestros amigos católicos. Vamos a mirar algunas preguntas que surgen. Yo no sé si usted ha estado pensando acerca de este tema, pero yo he recibido algunas preguntas relacionadas, por ejemplo, acerca de las fotografías. ¿No le han preguntado acerca de las fotografías? Usted vio que siempre tenemos algún cuadrito, algún familiar que ya no está entre nosotros. Amén. Y entonces el católico suele decir de que en realidad, si nosotros tenemos esas fotografías, entonces estamos pecando si pensamos como pensamos acerca de venerar o de reconocer a alguien. Pero sin embargo, el texto que acabamos de leer no se trata de la fotografía de nuestros familiares, sino se trata de ídolos que la gente adoraba o adora hoy en día y se hace esas imágenes. Amén. Aparte, si usted tiene la fotografía de algún ser querido que ya no está entre nosotros, usted no está haciendo oración a ellos, ¿verdad que no? Usted no les está hablando, porque sabe que hay un mandamiento expreso de la Escritura que no hay que hablar con los muertos. Amén. Amén. El que está muertito, ¿sí? Ya no debemos de buscar contactar, porque eso se llama espiritismo. Amén. El espiritismo es ocultismo, un ocultismo que lleva a las personas a consultar a los muertos. No sé si alguno ha tenido ese tipo de experiencia. Yo he tenido, no personalmente yo, pero familiares míos que han tenido ese tipo de experiencia, y fue muy trágico, fue muy duro, ¿sí? Entonces, familiares míos, una hermana mía, ella, cuando era muy pequeña, por error, fue llevada a uno de esos centros espiritistas, y ahí tuvo una experiencia que no tiene que tener ningún ser humano, y menos un niño. Era muy pequeña, 5 o 6 años, y entonces ella presenció parte de esa sesión espiritista. En esa sesión espiritista hay una persona que dirige ese meeting, esa reunión, se le llama el medium. ¿Sí? No sé por qué hablo esto, pero no tiene que ver con esto, lo que estamos tratando ahora, pero el medium o la medium es la que canaliza el espíritu del muerto, por ejemplo, que se está consultando. Entonces la gente va ahí porque quiere tener una información del familiar muertito, ¿sí? Porque ellos creen, bueno, que el alma puede traerle o darles información. Algunos, una información donde dejó el testamento, ¿verdad? O dónde están los papeles, o dónde quedó el dinero, o las joyas, ¿verdad? Bueno, otros no, sencillamente quieren oírlos. ¿Verdad que hay algo innato en el ser humano de querer oír a los que amamos? ¿Sí? Y es un sentimiento muy humano, pero no es un sentimiento que nosotros tenemos que llevar a cabo cuando ya la persona ya está fallecida. Pretender volver a oírle. ¿Sí? Y mucha gente que no conoce la verdad va a esas reuniones y entonces esa persona medio invoca sus espíritus supuestos de los muertitos y entra ese espíritu en la medium o el medium, por lo general es una mujer, y comienza a hablar y lo hace con el mismo tono de voz. Lo hace de la misma manera y habla
y le habla directamente a las personas que están buscando esa consulta. ¿Sí? Y las personas creen, pero no se dan cuenta que están siendo engañados. ¿Por qué? Por un espíritu inmundo. Porque en realidad el espíritu de los muertos no puede manifestarse en este plano. Amén. O están en el cielo o están en el Hades. Y de esos lugares no pueden salir, hermano. Amén. Sean uno, sean otro, no se puede salir de ahí. Entonces, ¿quién es el que se manifiesta? No es el alma del muertito, sino es un demonio que conoce todas las cosas referentes a esas personas, a esa persona que está ahí consultando. Entonces le va a hablar lo que la persona quiere oír. Porque la gente siempre quiere que le hablen lo que quiere oír, ¿se dio cuenta? ¿Amén? Siempre quiere el ser humano eso. Por eso a veces causa disgusto cuando escucha la prédica o la enseñanza y se le hable lo contrario a lo que quiere oír. Y se disgusta a veces la gente. Y dice, ay, este hermano vuelve a decir eso, que yo no me gusta. Una vez le dije a alguien, mire, eso que no le gusta a usted está en la Biblia. Me voy a ir de la iglesia. No fue acá, eso fue en mi país. Me voy a ir de la iglesia, me dijo. Váyase, le dije. Pero cada vez que usted abre la Biblia en ese lugar va a decir eso. Y si no, va a tener que arrancar la hoja. Va a tener que arrancar la hoja. Y créame que le va a pasar. Que usted va a abrir ahí y ahí va a aparecer lo que usted no quiere aceptar. Pero ahí está. Si ahí está, no nos queda más que aceptarlo. Pero bueno, usted puede hacer lo que quiere. Y se fue esa hermana. A los 3, 4 meses regresó. Porque ella pensaba, ¿verdad?, que en el terreno o en el jardín del vecino el pasto está más verde. ¿Me explico? Y entonces no es así a veces. ¿Sí? Entonces, y no se trata a veces de saber si el pasto está más verde allá o aquí o allá, sino se trata de saber a dónde quiere que yo esté el Señor, dónde quiere Dios que yo esté. A ver, esto es crítico. ¿A dónde quiere Dios que yo me reúna, me congregue? No es donde me guste más a mí. ¿Sí? Usted va a ver, no, una vez alguien me dijo, no, allá está la nube. ¿Qué nube? Le digo. No, ahí está Dios. Dios está en todo, donde hay 2 o 3, dice la Biblia. Yo creo lo que dice la Biblia. Donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor Jesús, allí está el Señor. Amén. Sí, no, pero en la nube. Bueno, vaya a la nube y mójese. Son personas que nunca terminan de satisfacerse. ¿Por qué? Porque no existe ese tipo de experiencia, hermano. Amén. Vaya tranquilo, sáquese la duda. Una vez le dije, vaya tranquilo. A tantas personas. Sí, pero después puedo regresar. Sí, puedes regresar, pero no va a ser lo mismo, le dije a alguien de aquí que se fue. Sí, tú puedes regresar, le dije, pero no va a ser lo mismo. Entonces, el tema es que muchas veces las personas quieren oír lo que ellos quieren oír. Por eso es que a veces las personas se confunden y van a lugares en donde nunca les van a decir la verdad completa. Les van a decir una parte de la palabra. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que, que nadie se ofenda, que nadie se disguste. Y no se trata de eso. Si nosotros somos consecuentes con la verdad, tenemos que aprender a escuchar aún lo que no nos gusta y aceptarlo. Amén. Claro, a mí hay un montón de cosas a mí me costó asimilar, hermano, muchas cosas que están aquí. Me costó, soy sincero. Al principio yo no creía en muchas cosas. Yo le cuestionaba al pastor, donde me convertí. Le decía, pastor, pero mire esto no es de Dios, le decía. Y el pastor, con paciencia, ¿qué paciencia tenía? Está con el Señor. ¿Qué paciencia tenía conmigo? No, pero mira que esto es así, aquí dice la Biblia, bla, bla, bla.
Y para no hacerlo renegar, yo lo dejaba ahí. Como que sí, que me convenció. Pero no, por dentro no estaba convencido yo. Y seguía batallando, hermano. Pero ¿sabe qué? Es bueno es el Señor. Que de alguna manera comienza a nosotros a cambiarnos. Porque la verdad nos va iluminando. Pero tenemos que ser dóciles en el proceso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, las fotografías. ¿Alguna pregunta referente con las fotografías? ¿Cuántos tienen fotitos de familiares que ya no están? ¿Usted tiene? Yo tengo. Sí, hermana, sí, usted tiene. Bueno, Recuerdos de mis hermanos. claro, de está bien. mi madre. Está bueno tener un recuerdo, pero ahora le voy a explicar algo, ya que usted menciona eso. Es bueno tener fotos. Y usted vio, por ejemplo, el Facebook. El Facebook guarda todo lo que usted publica. No se elimina nada, hermanos. Yo quise convencerme de eso y me fui a mis primeras publicaciones que puse hace años. Ahí están. Ahí están. Yo quiero decirle que todo lo que yo publico en el Facebook, yo lo guardo en un disco duro. Tengo 2 discos duros, los guardo ahí. Porque muchas de esas cosas son frases que me surgieron, ¿verdad? Y no las quiero perder. Entonces, lo guardo en 2 discos duros. Pero yo dije un día, me tomo todo este trabajo de andar guardando y si un día se me desbarata el disco, y bueno, por eso tengo 2. Pero ¿sabe una cosa? Fui a Facebook y ahí están. Lo tienen ellos todas esas cosas. Ellos tienen esa capacidad, ¿verdad? Sus equipos que utilizan para almacenar todas esas fotografías, videos, todo lo que se publica ahí está. No se borra nada. Solamente si usted lo borra. Pero entonces, es bueno tener fotos, porque uno después puede pasar los años, ¿verdad? Mira la foto del nietito, del papá, de la mamá, cuando usted era pequeño. Y usted dice, qué feo que era, ¿no? Ahora ya estoy más bonito. Entonces, o tantas otras cosas, ¿verdad? Pero no es malo ver eso. Lo complicado es que cuando yo veo una fotografía de un ser querido, que ya no está especialmente, y entonces yo me deprimo. Eso ya podemos entrar en un terreno complicado. Amén. Tenemos que aprender a superar ese tipo de situación emocional. ¿Por qué? Porque no podemos apesadumbrarnos por algo que ya es irreversible. Amén. Todos hemos perdido de alguna manera a alguien en la vida que queríamos. Y va a seguir sucediendo así hasta que no estemos aquí también nosotros. Porque esa es la ley de la vida. Amén. Pero no podemos llevar una carga que no tenemos que llevar. Amén. Le tenemos que pedir al Señor, Señor, te dejo esta carga, este sentimiento, esta emoción, me está dañando, me está lastimando, porque esas son ataduras que a veces están en nuestra vida y nos impiden crecer espiritualmente. Entonces tenemos que aprender eso, entregarle al Señor todas esas cosas. Amén. Y decirle, aceptar la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Entonces, hay personas que les cuesta más que a otras, pero se potencian esas aristas negativas cuando nosotros tenemos una fotico ahí, ¿verdad? Y la miramos y ya estamos entonces deprimiéndonos. Dios no nos quiere así. Dios nos quiere felices y contentos. Amén. Porque lo más seguro es que esa persona que amamos, que queremos, está con el Señor. Y si está con Dios es lo mejor. Amén. Entonces esto es muy importante. Comprender estas cosas nos va a llevar a vivir una vida mejor aquí. Y somos llamados a vivir una vida mejor. No somos llamados a vivir como el mundo vive. Deprimidos, angustiados, tristes. ¿Sí? En la infelicidad, en la angustia. No.
Nosotros somos llamados a vivir en libertad, con gozo, con alegría. Y a pesar de las cosas negativas que nos pasen en la vida, nosotros tenemos que aprender a alabar a Dios, a dar gloria a Dios. Amén. De eso se trata. Pero a veces, sí, fotografías y esas cosas, cuando tienen ese poder sobre nosotros, escuchen. Hay algo que Dios nos quiere enseñar, no está en el tema, pero Dios nos quiere enseñar que nosotros tenemos que tener poder sobre lo que nos rodea. No puede ser que lo que nos rodea nos controle a nosotros. ¿Me explico? O sea, si hay algo que a usted lo controla, entonces ese algo es algo que no corresponde. No corresponde ese control sobre usted. El único que nos puede controlar a nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Tenemos que rechazar cualquier otro tipo de control. Si hay una canción del mundo, usted vio que a veces, yo lo he visto, hasta creyentes, escuchan una canción del mundo, ¿verdad? Que antes se la pasaban ahí. Era la canción que iban y se sentaban en la barra, ¿verdad? A tomar. Y cuando escuchaban esa canción, lloraban. Yo lo he visto, hermano, porque Dios me sacó de esos ambientes también. Entonces, y llorando. Y entonces tú te sentabas al lado y él te empezaba a contar el drama de su vida. Que lo había dejado la mujer, que nadie lo quería, que nadie le importaba de su vida y por eso él estaba ahí, ¿verdad? Emborrachándose. Estaba ahí, ¿verdad? Y lloraba y escuchaba esa canción y se le caían las lagrimones, ¿verdad? Hermano, esa canción tenía poder sobre esa persona. Pero claro, esa persona no podía controlar su propia vida. No podía decir basta al alcohol, basta a la droga. Porque de eso se trata. Nosotros tenemos que a determinarnos y vencer a todo lo que nos rodea en el nombre del Señor Jesús. Amén. No puede dominarme un cigarrito a mí. Me dominó muchos años. Un cigarro, hermano. Yo no podía dejar de fumar. Pero un día le dije al Señor, Señor, esto no me puede dominar a mí. ¿Cómo me va a dominar un cigarro? ¿Cómo me va a dominar una cerveza? ¿Cómo me va a dominar? Droga nunca probé, gracias a Dios. Pero ¿cómo yo veo que tenía amigos? Marihuana, cocaína. ¿Cómo lo dominaba la sustancia? ¿Cómo podía hacer eso? Lo pude comprender cuando me di cuenta que el tabaco me dominaba a mí. Pero un día dije, basta, hasta aquí llegó. Nunca más, hermano. Usted tiene que decir así, nunca más yo me voy a exponer al control de que ese objeto, esa foto, esa persona también. Hay personas que le controlan a otros. Usted sabe que hay una de las artilugios que utilizan los hechiceros es eso, prometer poder a alguien sobre otras personas. Y hay gente que paga para tener ese poder. Porque quieren controlar la vida de fulana y de mengano, quieren venganza de sus enemigos, quieren hacerle daño o mal a otros, tienen sed de venganza, tienen rencores, odios, no pueden perdonar. Claro, los dañaron, los lastimaron, pero eso no debe de ser así. De que porque te dañaron y porque te lastimaron, tú tienes que vengarte. Mira la venganza, dice el Señor. Amén. Pongamos todo en las manos de Dios, pero las personas a veces pagan a un brujo para que hagan un trabajo, para que hagan un daño, para que hagan un mal. Y para que cuando les acontece lo malo a las personas que ellos consideran sus enemigos, entonces ellos se regocijan en el mal. En el mal. ¿Sí? Eso obviamente ya tiene su recompensa también. Dios lo castiga, hermano. No solamente castiga al brujo, sino al que paga por eso. Amén. Entonces, esto es importante. Nosotros no tenemos que permitir que nada influya y nos controle. Nosotros tenemos que ser los dueños de nuestra vida. El Señor es el dueño, pero nosotros tenemos allí que controlar las cosas. No podemos permitir que un nieto nos manipule. ¿Aló?
No. ¿Cómo nos va a manipular una criatura? ¿Cómo nos va a manipular un hijo? ¿Cómo nos van a manipular los demás? No, hermano. Usted no tiene que permitir que una hermana o un hermano le manipule a usted ni el pastor. No, yo no estoy para manipular a nadie. Mi trabajo acá es poner esto a la Biblia. Amén. Está en usted creerlo o no, aceptarlo o rechazarlo. Pero yo no le puedo manipular. Usted no debe permitir la manipulación de nadie. Así se originan las sectas. Las personas son manipuladas a tal grado que ya pierden el control, el self-control de ellos mismos. Y eso significa que están en manos de alguien más, que los manipulan sutilmente para llevarlos a hacer lo que los demás quieren. Se han quitado la vida, gente en la secta. ¿Usted por qué cree que se han quitado la vida? Tomando venenos, porque los han convencido, los han manipulado, y ellos han creído. Mentes débiles, corazones débiles. No conocer la verdad es tremendo. Amén. Cuando usted conoce la verdad, a usted no lo van a manipular fácilmente. Van a intentarlo hacer. Pero si usted conoce la verdad, va a decir, no, un momento, hasta aquí llegó usted, porque aquí estoy yo. Amén. ¿Me explico, hermano? Entonces, esto es muy importante, que nosotros tenemos que abrir nuestra mente. Las imágenes paganas, como ya lo hemos dicho, y voy a cerrar aquí, porque la hora ha avanzado. Podemos leer versículos de Deuteronomio capítulo 4, versos 15 y 16, donde nos habla de cualquier imagen pagana, es algo que Dios prohíbe. A lo largo y a lo ancho, repito, de la Escritura, se prohíbe la adoración o la devoción a las imágenes, rendirle culto. Los ángeles en varias ocasiones se han manifestado, ¿verdad?, a los hombres. Recuerda el caso en el libro de Apocalipsis, el caso de Daniel, también donde el arcángel Gabriel se le manifestó, y el caso del profeta Ezequiel. Hay muchísimos casos en donde ángeles se han manifestado y las personas, creyendo que le tienen que dar reverencia a esas criaturas angelicales, se han intentado postrar, y los ángeles que le han dicho no, porque al único que hay que adorar es a Dios. Amén. Entonces, si nosotros no tenemos que buscar darle devoción a ninguna criatura angelical, tampoco una foto, un cuadrito. Una vez fui a visitar un hogar que tenía problemas espirituales. Acá en Detroit, mire, con mi esposa hemos ido en incontables casas. Qué ruido, qué animales que se le aparecían y desaparecían, qué golpes en el techo, en las paredes, qué cosas que se levantaban, que no podían dormir, cosas así, que manifestaciones de demonios. Existen los demonios, y aquí hay muchísimas casas con esos problemas. Pero las casas tienen esos problemas, ¿saben por qué? Porque las personas tienen problemas. A veces las personas van a un brujo para que le haga una limpia, un trabajo, ¿verdad? Pero lo que se tiene que limpiar el alma son ellos. Porque los demonios tienen cabida, tienen la oportunidad de entrar en sus vidas, no porque haya necesariamente un objeto, pero yo lo he visto, objetos que están trabajados. ¿Sabe lo que es un objeto trabajado? Hay gente que tiene un angelito, pero hay objetos que se venden en estos lugares, esas botánicas, no sé si ha escuchado hablar de eso, y que inclusive, le voy a decir algo, objetos que están bendecidos por la Iglesia Católica. Muchas de estas botánicas llevan a la Iglesia Católica, si hay algún católico y lo sabe esto, especialmente los dueños de botánica que yo he hablado, llevan ellos a la Iglesia Católica esos objetos
para que el sacerdote los bendiga. Imágenes religiosas, ¿sí? Medallas, objetos, cuadritos, estatuitas, ¿sí? Entonces, claro que el sacerdote no lo hace gratis esa bendición. Ahí cobra su cobra su parte. Yo no sé cuánto cobra, pero cobran, como cobran las misas. Otro día vamos a hablar de las misas, como cobran todo, ¿verdad? Entonces los bendicen esos objetos y la gente se lo trae ahí, los venden y alguien lo compra. ¿Y qué está trayendo? ¿Qué está trayendo a su casa? ¿Una bendición? No, una maldición, porque hay un espíritu pegado ahí. Es un objeto trabajado. Es lo mismo que hace un brujo. Hace un talismán. Acá ha venido gente que tenía talismanes, los han entregado acá, ¿sí? En donde acudían ellos a los brujos, le cobraban buen dinero para hacerle un talismán para que tengan suerte contra la envidia, para tener prosperidad, éxito en el trabajo. Hay tantas cosas. Acá hay comerciantes en esta ciudad, hermano, porque yo lo sé. Comerciantes, dueños de restaurantes, ¿sabe qué hacen antes de abrir sus puertas? Traen unos menjunjes, no sé si me explico el término menjunje, brebajes que le preparan los brujos, y tiran en la puerta. Si tiene una puerta atrás, ahí también y adelante. ¿Para qué? Para que la gente entre ahí y ganen mucho dinero ellos. Yo algunos de esos sé cuáles son. No voy nunca a esos restaurantes. No me pregunte cuáles son. Después, en privado, por ahí le digo. Pero el tema es que así es la cosa. Satanás tiene todas esas mañas, artilugios, y engañan a las personas. Y estos, en busca de la prosperidad y el éxito, se entregan a esas cosas. Hay comerciantes que han hecho dinero, ¿sí?, en base a esas cosas. Se los ve en la fila de los brujos, ahí, esperando entrar ahí le sacan sus billetes para hacer todos esos trabajos. Y ellos contentos después van, pero no saben que le están vendiendo el alma al diablo. Por eso cuando usted va y les predica, rechazan. No quieren saber nada. Porque aceptar la verdad para ellos es como cortarle los brazos. ¿Me explico? Saben que está mal eso. Lo saben. Pero como el amor al dinero, como hablamos el domingo, es grande, hacen del dinero su Dios, su ídolo. Y eso es lo que sucede. Es más grande el amor al dinero, a los ídolos, que a la verdad de Dios. Y así están como están. Pero si no se arrepienten, nosotros tenemos que orar por esas personas. Están engañadas por el enemigo. Pero si ellos no se arrepienten un día, van a ir al infierno, seguro. Nadie va a escapar del juicio de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, seguimos después porque la hora ha pasado. Pero es importante nosotros saber, probablemente ya lo sabíamos muchas de estas cosas, pero es importante, hermanos, que estemos preparados, porque cuando usted va a hablar con la gente, les va a predicar, usted no sabe con quién se va a encontrar. Usted le va a predicar a alguien la palabra de Dios y de repente es un satanista. Esta ciudad hay mucha gente que practica el satanismo. ¿Sabía usted eso? Amén. Está establecida la iglesia de Satanás aquí. Hay mucha gente que practica artes mágicas, practica la parapsicología. Suena como algo intelectual, ¿verdad? Como una ciencia, algo científico, pero no es más que brujería. Hay mucha gente que practica la brujería abiertamente. Hay gente que practica la maldad. Acude a los brujos, a los hechiceros, a los tarotistas que le vayan a leer la suerte, las manos, la borra del café, los caracoles,
que vayan y les tiren las cartas. Y hasta hay cristianos que se han entregado a eso. Creyentes que en un momento de desesperación acuden a esas cosas. Yo he sabido. Y también hay personas que de repente hacen cualquier cosa para librarse de una situación negativa. No se dan cuenta que a veces Dios permite que atravesemos situaciones negativas para que nosotros apelemos a Él, a la fe que Él nos ha dado para que nuestra fe crezca. Amén. Pero cuando nosotros no queremos pagar el precio que la fe nos demanda, entonces es muy fácil desviarse y ahí vienen las consecuencias. A veces es trágico, hermano. Se pierden seres queridos, se pierden dinero, se pierden negocios, se sufre, se pierde salud. ¿Por qué? Por no estar en el blanco de Dios. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Es cosas tristes las que a veces mencionamos, pero qué importante es entonces aferrarnos a la verdad. Aferrémonos a la verdad. Amén. Busquemos que muchos conozcan la verdad. Dios un día me dijo, ya hace un tiempo atrás, acá hay gente, me dijo, que no puede ir a predicarle a alguien porque se vio involucrada o involucrado en algo totalmente negativo. Y entonces esas personas le conocen la chuequera, ¿sí? No me lo dijo así, pero ¿de qué lado cojean? Y entonces, cuando usted sabe que hay alguien que sabe algo negativo de su vida, va y se calla, no le predica la palabra. ¿Por qué? Porque temen ser expuestos. Temen que les digan, no, tú no me puedes decir eso a mí porque tú viniste acá. ¿Me explico? Tú hiciste esto. Viniste y consultaste aquí. Viniste y buscaste ayuda aquí. Aquí buscaste consejo. No lo buscaste en tu Biblia. ¿Aló? Amén. Entonces, a veces Dios, eso me hizo sentir el Señor un día, ya hace tiempo atrás, pero eso sucede a veces con las personas. Pero hay una medicina para eso. Se llama el arrepentimiento. No hay nada más maravilloso que arrepentirnos genuinamente de nuestros pecados. Amén. Claro que algunos de alguna forma hemos fallado, especialmente cuando no conocíamos al Señor. Uno de una forma, otro de otra manera, otro ha ido al brujo, otro ha hecho esto. Yo nunca creí, la verdad, en esas cosas. Jamás yo he buscado ayuda sobrenatural de ese tipo. Porque yo era ateo antes de conocer al Señor. Pero sí, había muchas personas que estaban atados, eran amigos, atados a cosas que, o no, que martes 13, que el gato negro no pase, que hay una escalera, no hay que pasar por debajo, todas esas cosas, o que el horóscopo. ¿Usted sabe que hay gente, yo no sé por qué digo esto, pero yo sé que acá ninguno mira el horóscopo, ¿no? Pero hay gente que no sale de la casa si no lee el horóscopo primero. Cuando yo tenía la publicación, una vez me llamó alguien y me dijo, te ofrezco el horóscopo, me dijo, para que publiques en el diario, llama a mucha gente. Así le digo, ¿y cómo es eso? No, tú me pagas y yo te mando todos los días el horóscopo diario. ¿Y cómo tú lo consigues eso? ¿Consultas? ¿Qué haces? No, una computadora que ahí saca para todos los signos del zodiaco. Oh, así se hace. Sí. No quiero, le dije. Jamás puse un horóscopo porque yo obviamente era cristiano. Pero mira cómo hacen, ¿no? De esa manera yo me informé. Y entonces, ¿qué? Una computadora le ponía cara. Y la gente cree toda esa pavada.
Qué triste, ¿no? Que hasta creyentes a veces caen en esas trampas. Amén. Bueno, usted si ve a alguno comprometido con el horóscopo, dígale, está creyendo una tontería, una mentira del diablo. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. No caigamos en la idolatría ni ninguna de estas cosas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, por tu maravilloso amor. Te damos gracias porque nos has librado de muchas de estas cosas, Señor. Gracias por tu misericordia, porque estábamos ciegos, no veíamos. Pero ahora, Señor, esa venda tú la has quitado. Y tu Espíritu Santo nos ha iluminado, Señor, para comprender tu verdad, Señor, y llevarnos a confiar plenamente en ti y en tus promesas. Gracias por la fe que nos has dado. Ayúdanos a comunicar esa fe, Señor, a todas estas personas engañadas por el enemigo, a las cuales te pedimos, Señor, que muevas tu mano de poder y los arranques de las tinieblas en el nombre de Jesús. Salva, Señor. Oh Señor, salva estas vidas, Señor. Aquellos que practican las artes mágicas, la idolatría, aquellas personas que están envueltas en la religiosidad, que adoran imágenes, que confían en ellas, que le tienen temor, que no quieren, Señor, estar, hasta caminan, Señor, solamente de frente, nunca le dan la espalda a esas imágenes, pero en el nombre de Jesús reprendemos ese temor, ese terror, y declaramos libertad en estas vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Yo te pido que hagas un milagro, Señor, salvando en estas vidas, familias que conocemos, que hemos visitado y siguen, Señor, allí entregadas, a pesar de ver cómo tú les has liberado y les has librado de problemas, Señor, pero ellos siguen empecinados en estas cosas, en esa cadena tan grande que es la idolatría. La rompemos en el nombre de Jesús. Rompemos la cadena de la idolatría que ata la vida de las personas, la religiosidad. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermano.